Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a Javisame. Bueno, en este video lo que vamos a aprender es a crear un video con música y fotos. Ya sea que quieras inmortalizar tu viaje o un proyecto en específico. Bueno, vamos a empezar. Antes de continuar, regálame un like, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Tenemos Filmora 10 abierto. Lo que vamos a hacer es arrastrar las imágenes que voy a trabajar. Entonces arrastro, suelto en Filmora. Ahí las tengo. Ahora lo que voy a hacer es definir el tiempo de duración de la imagen. Es decir, estándar. Bueno, Filmora, su duración estándar de cada imagen es 5 segundos. En este caso quisiera simplemente 3 segundos. Entonces me dijo archivo, preferencias. Y aquí en edición le agrego simplemente 3 segundos. Presiono OK. Listo, ahora lo que voy a hacer es arrastrar hacia la línea de tiempo. Voy a hacer un zoom un poquito más para poder ver mejor las imágenes. Ahí lo tengo. Ahora voy a agregar la música. Me dirijo a audio. En audio tengo una variedad de música que ofrece Filmora totalmente gratis para uso personal. En este caso le agrego, me dirijo al inicio y voy a agregar esta canción. Presiono en el icono de añadir al proyecto. ¿Listo? Se me agrega la canción. Si puedo apreciar, al inicio empieza... bueno, vacío. Voy a cortar justo donde inicia, justo acá, empieza el sonido, con la herramienta de dividir. Las tijeritas, presiono. Ahora suprimo lo que no deseo y voy a arrastrar al inicio para que empiece la canción desde acá, justo donde empieza la imagen. Y también donde termina. En este caso termina justo acá. Voy a borrar, presiono también igualmente dividir. La tijerita, clic, y borro lo que no deseo. ¿Listo? Tengo ya la música agregada en el proyecto. Ahora voy a probar. Por ejemplo, si presiono, empieza fuerte y al momento de terminar como un golpe. Entonces lo que voy a hacer es doble clic en la pista de audio. Me muestra sus propiedades del audio. Entonces esto es para entrada y esto es para salida. Entonces para entrada quiero que entre suave, ascendente, y en salida va a ser descendente, que empiece a bajar. Vamos a ver, tenemos hasta acá. Ahora vamos a probarlo. Por decir, suavecito. Y al momento de terminar, vamos a ver, termino suave. Hasta aquí hemos agregado ya las fotos, el audio. Ahora quiero agregarle un efecto muy básico a la primera imagen, el cual es pan y zoom. Clic derecho, me dirijo a esta opción donde dice recortar y zoom. Ahora voy a elegir pan y zoom. Y tengo... por decir, al inicio quiero que... ahora vamos a reducir un poquito. Quiero que al inicio, acá dice inicio, quiero que el avión, en este caso la imagen, ¿no? A ver, al inicio quiero que esté más o menos por acá. Y al momento de finalizar, vamos a ver el fin, quiero termine más o menos por acá. Vamos a probarlo, justo acá. ¡Wow! Con este efecto logramos animar una imagen. Ahí está. Presiono OK. Ya conforme presiono OK. Entonces tengo este resultado. Vamos a ver. Me gusta. Ahora lo que voy a hacer es agregar al inicio un color de fondo. Vamos a ver. Vamos a seleccionar. Pongo por acá. Ahora me dirijo al inicio en medios. Me ubico fondo de color. En este fondo de color le voy a agregar a veces un negrito. Creo que el negrito sería un poquito más atractivo. Voy a seleccionar solamente un poco. Una parte más justo acá y voy a recortarlo. Divido, suprimo y ahora arrastro nuevamente para completarlo. Ahí está. Igualmente la música que empiece justo al inicio, voy a arrastrar y para continuar tiene que aparecerme, justo me dijo al final y me aparece una especie de icono así y ahora sí puedo arrastrar. Ahí está, le igualé. Ahora va a probarlo, empieza fondito negro, ya, pero quiero que al inicio esté una transición, entonces me dirijo a transiciones, bueno, transición, y le voy a agregar una transición básica. Vamos a ver, disolver. Creo que esta sería la apropiada. Pongo ahí. Ahora sí, inicio. Vamos a ver. ¡Wow! Listo. Hasta el momento tenemos ya, a ver, color de fondo, tenemos las imágenes, la música. Ahora, como siguiente paso, vamos a eliminar ese fondo negro que tiene las imágenes en vertical. Ahí está, casi todas las tienen. Entonces lo que voy a hacer es
agregarle un efecto. Me dirijo a efectos. En efectos me dirijo otra vez a la parte izquierda donde dice filtros. En filtros voy a buscar la opción fondo desenfocar. Y voy a elegir el desenfoque básico. Entonces agrego y suelto justo en la primera, encima de la primera imagen. Y si pueden apreciar ahora, detrás de la imagen se vuelve un fondo desenfocado. Pero vamos a ver justo arrastro hasta el final. Las imágenes son vertical, pero tiene algunas cositas más de opciones. Entonces doble clic para ver sus opciones. Por ejemplo, ancho de fuente. Vamos a ver, lo puedo hacer más grande. Tenemos también luminancia de fondo. Puedo hacerlo, a ver, de esta manera un poquito más claro. Y lo que me gusta más es la pluma de fondo. Por ejemplo, el pluma de fondo lo pongo a 0. Ahora sí veo, es la misma imagen detrás, pero un poco más grande y despixelada. Pero se ve un poco diferente. Bueno, se ve un poco feo. Entonces lo que voy a hacer es simplemente desenfocar un poco para ver un poquito más detalles. Creo que por ahí estará bien. Un poquito más. Algo así. Ahora si voy a la siguiente imagen, veo que copia ese fondo. El efecto funciona para todas las imágenes. Por ejemplo, en la siguiente igual. Si puedo apreciarlo. Hasta el final. Listo. Ya tenemos el fondo negro de las imágenes verticales eliminadas. Ahora, lo que vamos a hacer es agregar algunos más elementos para hacer el video un poco más atractivo. Bueno, vamos a agregar elementos. Entonces, al inicio, a ver, ¿qué puedo poner? A ver, voy a poner este efecto, bueno, este elemento, justo acá, encima del avión. Vamos a probarlo. Wow. Otro más por acá, a ver, tal vez por acá. Por acá quiero poner, a ver. A ver, vamos a ver. Este, me gusta. Vamos a ponerlo. A ver cómo se ve. Listo. Son efectos, elementos que te ayudan un poquito a darle más belleza a tu video. Ahora, vamos a completarlo con las transiciones. Entonces me dirijo a transición y bueno, vamos a poner básicas, creo que para este ejemplo. Vamos a poner esta. Vamos a ver cómo se ve. Vamos a probarlo. Wow. Y también tiene unas transiciones más avanzadas. Por ejemplo, si vamos a inicio en general, vamos a ver hasta el final. Tenemos unas transiciones un poquito más avanzadas. Bueno, al gusto de cada uno. Vamos a probarla, por ejemplo, voy a poner esta transición acá. A ver cómo se ve. Y luego acá le pongo, vamos a poner otra transición. A ver, ¿qué tal está? Vamos a probarlo. Para la siguiente imagen. A ver esta. La siguiente imagen. Y hasta el final también otra transición. A ver, por ejemplo esta. Y para esta, la final, vamos a ir a transiciones. Vamos a ver, deformación. En deformación lo agrego esta. Vamos a ver al final. A ver cómo nos quedó. Vamos al inicio. Reproducimos. Ahí está. El elemento. La transición. Esta transición. Una transición más y al final un elemento y la última transición. Y termino también. Ahora, hay más cosillas que se puede agregar. Es un poquito de... Ahora vamos a ver un poquito más de belleza. Por ejemplo, justo en esta imagen quiero agregarle un efecto. Vamos a ver. Vamos a efectos. Vamos a capas. En capas vamos a usar, a ver, filtración. Bueno, vamos a ver filtraciones de luz. Vamos a ver. Si le pongo hasta final un efecto, por ejemplo, vamos a probarlo. De repente para las dos imágenes. Ahí está. Ahora sí veo. Wow. Y así puedes poner más elementos a tu video. Una vez que estés conforme con todas tus transiciones, efectos, elementos que puedas poner a tu video, lo siguiente paso, por último paso, es dirigirse a exportar. Vamos a exportar. Y aquí nos muestra el nombre del video. Por ejemplo, poner mi video, está bien. La ruta donde quieres vas a guardar. Te muestra la resolución 1920 x 1080. 25 fotogramas. El tamaño del archivo que va a pasar 21.4 megas. Y la duración 21 segundos. Y simplemente presionas en exportar. Y empieza a renderizar tu video.
Bueno, hasta aquí este video, les invito a suscribirse al canal, compartir en sus redes sociales y nada. Chao, chao, hasta el próximo video.